Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de más de 404 ejercicios de programación. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión vamos a ver el ordenamiento burbuja, cómo funciona y cómo poder realizarlo en el lenguaje C. Vamos a comenzar. Cuando nosotros tenemos un arreglo, ya sea de nombres, ya sea de números, de cualquier tipo de información, puede darse el caso que necesitemos ordenarlo. Esto para llevar un mejor control o visualización. Pensemos en, por ejemplo, una agenda que está ordenada en orden alfabético. Pensemos en los archivos que están ordenados en un celular, generalmente por la fecha en que se tomó tal vez una foto, se guardó. Entonces, este tipo de ordenamientos de datos se da en cualquier tipo de programa. Y para ello nosotros tenemos diferentes maneras de hacer esos ordenamientos. Uno de los más sencillos es el de burbuja. ¿En qué se basa? Pues bien, como podemos ver en la animación aquí de la página de Wikipedia, nosotros lo que vamos a hacer en el ordenamiento burbuja es muy sencillo. Tenemos una posición original, la comparamos con el siguiente y en caso de que sea mayor, se va a dar ese intercambio de datos para que traten de quedar de manera acomodada. Ahí, como podemos observar, pues se va moviendo el número 6 porque es mayor hacia la derecha. Nosotros vamos a irlos moviendo a la derecha. Como el 8 ahí fue mayor, se queda en su posición y el 8 se va a seguir moviendo hacia la derecha mientras los números de enfrente sean menores. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un programa sencillo que nos permita hacer esto. Para ello solamente necesitamos un poquito de conocimiento sobre arreglos y un poco de conocimiento sobre ciclos. Con eso ya estaríamos del otro lado para este tipo de ordenamiento. Entonces vamos al programa del DEP. En mi caso pueden ocupar aquí cualquier compilador o editor que interprete C y con ese podremos hacer el programa. En primer lugar voy a incluir las librerías. Recordemos que las dos básicas es la de stdio.h para la parte de mostrar y pedir datos, es la entrada y salida estándar, y la segunda va a ser la de conio, que esa nos va a permitir hacer una pequeña pausa mediante el método getch. Lo siguiente sería hacer nuestro método main. Aquí lo vamos a colocar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues en primer lugar sería declarar el arreglo. Aquí vamos a hacer un conjunto de variaciones dependiendo de más o menos el ejercicio. Ahorita pensemos en que es un arreglo normal, el cual ya va a estar declarado. Aquí voy a colocar los números del 0 al 10, del 0 al 9, perdón, para que se ordenen ellos. En caso de que alguien quiera que esto sea mediante el usuario, que es decir, que el usuario nos dé los datos que se quieren ordenar, pues también al final del método haré una variación para este tipo. Entonces aquí ya tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí está. Y luego vamos a necesitar una variable que nos indique la longitud. Aquí si bien podríamos llamar algunas funciones predefinidas de C, ahorita para dejarlo simple pues la longitud la voy a declarar yo. En este caso le estoy diciendo que son 10 elementos los que quiero ordenar. Si yo quiero agregarle aquí no hay ningún problema, puedo agregar n cantidad de números y nada más cambio la longitud por ese total de números que voy a estar ingresando. Lo siguiente sería hacer ya nuestro método de ordenamiento. Esto podemos hacerlo aquí dentro del main o también dependiendo de cómo se acomoden para programar, podríamos hacer una función extra en donde se va a encargar de ordenarlo. Nosotros podemos hacer todo aquí adentro y no pasa absolutamente nada. Yo voy a declarar un for que va a empezar desde la posición 0. Es muy importante, recordemos que los arreglos inician desde esa posición. Es decir, ahí es donde está guardado en este momento el 9. Luego le vamos a decir que este ciclo se va a repetir el número de veces de la longitud que tiene mi arreglo. Entonces, se va a repetir un total de 10 veces en este caso. Y le voy a decir que vaya aumentando de uno en uno. Y ya quedó. La cuestión o la razón del método de burbuja es que nosotros vamos a tener dos ciclos anidados, uno dentro de otro. Esto podemos hacerlo con un ciclo while, con un ciclo for, con un do while. Ahí también es dependiendo de cómo se acomode la persona. En mi caso, pues el más cómodo se me hace en este caso el for para irlo explicando. Entonces, el primer for va a dar ese número de vueltas que necesitamos. El segundo es el que se va a encargar de ir recorriendo el arreglo posición por posición y en caso de que encuentre que el valor de la izquierda es mayor, va a hacer el intercambio. Entonces aquí le voy a decir
que va a ser menor a la longitud, y aquí vamos a tener un pequeño detalle. Ahorita lo voy a dejar así y en un momento lo explicaré. Y entonces, de acuerdo a la animación de Wikipedia y a la descripción o el concepto del ordenamiento burbuja, pues tenemos que saber intercambiando o comparando, mejor dicho, una posición con la siguiente. Entonces, ¿cómo traducimos eso? Pues va a ser muy sencillo. Yo le voy a decir tal cual. Si arreglo en la posición actual, que es J, es mayor que arreglo en la posición siguiente, que es J más 1, es decir, estoy revisando al que sigue del arreglo, entonces en este momento tenemos que hacer el intercambio. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues que si el de la izquierda, como por ejemplo el 8, es mayor que el de la derecha, que es la posición J más 1, entonces ahí es donde hacemos ese intercambio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a revisarlo de forma gráfica un pequeño momento. Si yo, por decir, la posición J está aquí en el 5, J más 1 sería la posición donde está este 1 de aquí. En este momento ya estamos ingresando al if, porque se cumple la condición de que 5 es mayor que 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo necesito hacer este intercambio de datos. Si yo le digo tal cual que J más 1 va a ser igual a J, voy a perder mi número 5. Esto va a ser porque no tengo en dónde guardarlo, por así decirlo, dónde respaldarlo. Y si yo le digo que este se pase para acá, ya pierdo esa información. Entonces, ¿cómo hacemos el intercambio de datos que está en la animación? Pues muy sencillo. Nosotros vamos a tener una variable auxiliar o temporal, que es como generalmente se le llama, en donde voy a poder guardar esa información. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y explico aquí el procedimiento. Yo puedo decirle que en la temporal me guarde un momentito el 5 para que yo no pierda esa información. Después que el 1 lo pase a la posición de J, y por último que tome el del temporal y lo pase en la posición J más 1. Y eso es lo que vamos a ir realizando cada vez que se quiere intercambiar la información. Aquí, por ejemplo, tenemos que J y J más 1 avanzan por cuestiones del ciclo for. Entonces pensemos que se movieron para este lado y hacemos el mismo procedimiento. 5 es mayor que 0, sí. Por lo tanto, el 5 que se vaya al temporal un momento, en lo que el 0 se acomoda en su lugar que le corresponde, y después el 5 lo pasamos a ese lugar vacío que quedó. Y si se dan cuenta, se cumple lo de la animación. Estamos recorriendo los números de tal forma que el mayor va a quedar de este lado, y después de todas las vueltas que va a dar el primer for, todos los números deberían de quedar bien. Entonces, traducción en código de lo que acabamos de decir. Primero, tenemos la variable temporal o temp, para que no esté tan larga, o auxiliar como gusten llamarle, que va a ser igual a arreglo en su posición J. Entonces ahí estoy haciendo como que mi respaldo de la información. Luego, arreglo en su posición J. Como ya tengo el respaldo, ya puedo mandarle el número que teníamos en J más 1, que en este caso es el que está a la derecha. Y por último, arreglo J más 1, pues queda disponible, por así decirlo. Entonces le voy a decir que va a ser igual al temporal. Tal vez en la analogía aquí alguien me va a regañar porque me va a decir, ok, el 5 se pasa para acá, luego no está quedando vacío realmente, es decir, sigue el 5 ahí, lo que estoy haciendo es reemplazarlo y el 2 se pasa para acá, porque puede llegar a pasar que alguien me diga, no está quedando vacío, realmente se está haciendo como que una copia de la información, y eso es cierto, lo aclaro por cualquier cosa. Realmente no estamos vaciando ese espacio, sino que simplemente vamos reemplazando las cosas. Solo que quería explicarlo de una manera un poquito más sencilla. Entonces lo dejamos como que se va liberando ese lugar para que otro lo ocupe. Entonces con este pequeño if ya estamos realizando ese intercambio de datos. Ya está recorriendo este primer ciclo todo el arreglo, y este segundo ciclo pues va a repetir n número de vueltas para que al final todos queden ordenados. Nos faltaría ver nuestro resultado. Entonces al terminar esos dos for, voy a declarar nuevamente uno en donde yo checo que sí quedaron correctamente ordenados. Simplemente le voy a decir printf porcentaje de, porque voy a imprimir un numerito, dejo un espacio y le digo que ahí me imprima arreglo en su posición i. Y por último un getch dependiendo de la versión para hacer una pequeña pausa y que no se vaya a cerrar nuestro programa. Ahora aquí hay un detalle grande. Yo estoy comparando con la posición j más 1.
Entonces, ¿qué pasa cuando j está en el límite del arreglo? J más 1 ya no existe, entonces ahí o nos va a marcar un error o puede que haga algo que nosotros no estamos esperando, porque va a compararlo con quién sabe qué partes de la memoria y puede eso causarnos problemas. ¿Cómo solucionamos eso? Pues va a ser muy sencillo. El segundo for yo no necesito decirle que llegue hasta la longitud del arreglo, sino que se quede todavía una posición antes. La última ya no es necesario checarla porque no hay nadie con quien comparar. Entonces ese segundo for, el del j, le voy a decir que llegue hasta menos 1. Con esa pequeña, con ese pequeño ajuste, nosotros ya tendremos listo nuestro programa. Vamos a probarlo. Entonces voy aquí a compilar un poco y aquí está nuestro resultado. Como podemos observar, aquí están mis números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Está funcionando todo correctamente. Y a partir de aquí pues podemos hacer cambios. Alguien me puede decir, yo estoy acostumbrado por mis clases, por mi trabajo, a que las variables en C se declaran hasta arriba. Es decir, el I y el J estarían mejor declarados aquí en la parte de arriba. También se vale, no pasa nada si alguien aquí me pone in I, J y aquí ya no las declara, que es tal vez a lo que algunos estén acostumbrados en cuanto a los ciclos. No cambian absolutamente nada su programa. Alguien más puede decir, ¿qué pasa si a lo mejor hay más números pero hay números que se repiten? Si tenemos dos ceros y dos cinco, por ejemplo. Solo tengo que cambiar la longitud, que ahora es de 2 elementos. Como utilizamos esa variable, pues es el único cambio que tenemos que hacer. Compilo y vamos a ver que igual va a funcionar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los 5 y los ceros los va a poner juntitos. Entonces no pasa absolutamente nada, igual se ordena. Es la parte buena de este tipo de ordenamientos. Igual va a funcionar. Puede haber otra persona que diga, ¿qué es lo que pasa si yo no quiero que el arreglo ya esté declarado? Sino que a lo mejor el usuario me indique los valores que quiere. Pues también se vale. Yo aquí le puedo decir que voy a declarar un arreglo de 10, cuya longitud pues va a ser de 10, y entonces, aquí se movió tantito, perdón. Antes de hacer el ordenamiento, pues yo creo un pequeño ciclo en donde vamos a pedir los números. Eso es en caso de que alguien los necesite de forma dinámica, por así decirlo. Yo le puedo decir, escribe el valor y que aquí guardemos el valor que se necesita y le vamos a decir que se guarde en arreglo en su posición i, muy importante poner el ampersand, y aquí nada más para que nos diga la posición, pues le vamos a decir que nos imprima i más 1, se me ocurre. A ver, ahí tenemos el print, el scan y creo que ya. Entonces vamos a probar y ahí nos dice, bueno, escribí mal la palabra escribo, una disculpa, ahí está. Ante todo, la ortografía. Y ahí nos dice, escribe el valor 1, pongo un 7, un 3, un 2, un 9, un 7 otra vez, porque se me fue el dedo. Y así ponemos un conjunto de valores. Y aquí lo tenemos. El resultado, si se dan cuenta, está tomando todos estos que yo ingresé y ya nos los está mostrando de manera ordenada. Entonces, a grandes rasgos de esto trataría el método de burbuja. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues nosotros podemos aquí ajustarle o agregarle la cantidad de cosas que nosotros vayamos a querer. Ya tenemos un for para pedir números, un for para mostrar el arreglo ordenado y en sí nuestro método de burbuja pues sería este pequeño pedacito de código. También puede llegar a que ustedes por último se encuentren con algo que se le llama burbuja mejorada para que no dé tantas vueltas. ¿Cómo funciona esto? Si nosotros observamos la animación, que ha de seguir por aquí, todavía sigue aquí pasando, vamos a observar que las últimas posiciones van quedando ordenadas, entonces ya no sería necesario compararlas porque precisamente ya están en su lugar. Aquí también, como vamos a observar, el 6 ya va a quedar acomodado donde debe, por tanto, pues ya no debería de estarse revisando. Son vueltas en un ciclo que dependiendo del tamaño de los elementos pues puede generar un desgaste o puede generar más tiempo de ejecución. Tal es muy pequeño para arreglos chiquitos, pero ya cuando son muchísimos datos pues sí genera un peso de carga. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunas personas?
pues aquí le restan ahí. Es decir, yo le digo que j tiene que llegar hasta la longitud -1 menos i. Como iba aumentando, pues yo le estoy descontando ese número de vueltas que va a dar al final. Vamos a probar si todavía funciona, si no estoy anotándolo mal. Y ahí está. Tenemos todavía nuestro arreglo ordenado. ¿Cuál es la diferencia? Y eso podemos nosotros notarlo de una manera más o menos sencilla. Yo aquí, esto ya es como algo extra, le voy a decir que las vueltas van a ser igual a 0. Y cada vez que entre el segundo for, le voy a aumentar las vueltas. Y le voy a decir que me las imprima al final. Esto es para ver cuántas veces está entrando en ambos ciclos. Entonces primero le voy a decir sin el -i, es decir, como teníamos el original, le voy a decir que lo imprima de esa forma. Entonces aquí vamos a mandar los datos, en este caso ordenados. Y aquí lo tenemos, nos dice que son 90 vueltas. Se me olvidó ponerle aquí un salto de línea, una disculpa. Nos lo está mostrando todo junto. Entonces ya aquí lo tenemos, vueltas y ya su descripción. Nuevamente lo ejecuto por cualquier cosa y desordeno algunos elementos. Y ahí está, nos dice que vueltas 90. Entonces si yo le pongo el -i al segundo for, al de j, igual va a funcionar, pero ya debería de hacer menos vueltas porque le estamos descontando. Voy a colocar aquí todas las posiciones y ya me dice que las vueltas se redujeron a la mitad. Es decir, es un gran ahorro. Imagínense la mitad para un arreglo de 10 posiciones, ahora para uno de 100, de 1000 números, pues sí va a ser una gran cantidad de vueltas y sobre todo de condiciones del if que se va a estar ahorrando. Entonces esa sería como que una mejora al método de burbuja. También recordemos que el método de burbuja es uno de los más simples. Entonces hay métodos o formas de ordenamiento que nos harían un desgaste menor en cuanto al procesamiento de la información, pero pues ya los iremos viendo tal vez en futuros tutoriales. Entonces voy a dejar el código hasta aquí del de burbuja. Este sería como que el primerito, lo de vueltas ya fue algo extra. Lo voy a subir también al repositorio de Git por si alguien gusta ir viendo todo lo que se está subiendo de este curso. Y recuerden que si esto les está gustando, pues nada más me pueden apoyar con un me gusta, un comentario de qué les pareció, de a lo mejor si quieren ver el método de burbuja en otro lenguaje, o de si quieren ver otros métodos de ordenamiento igual en C o en otro lenguaje. Cualquier comentario pues es bienvenido. También que si gustan apoyar, pues no necesitan donar dinero, no necesitan pagar, este es conocimiento totalmente gratuito y solamente con suscribirse, invitar a más gente a que se suscriba y darle me gusta, pues ya me están apoyando bastante para llegar a mi meta de que este conocimiento gratuito llegue a más personas. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.